Estimados estudiantes, sean bienvenidos a un nuevo tema de Física 3. En este caso vamos a estudiar qué es un campo eléctrico. Como objetivos vamos a definir el concepto de campo en términos generales y el de campo eléctrico en particular. Además, vamos a determinar el vector de campo eléctrico en un punto cuando es producido por una carga puntual. Es decir, vamos a establecer cuál es la ecuación o ecuaciones que vamos a aplicar y la forma de análisis a realizar para definir el campo eléctrico en un punto específico. Primero, hay que definir qué es un campo físicamente hablando. Aunque la definición de campo podemos decir o podemos definirlo a partir de una función matemática. Por ejemplo, un campo físico es todo campo en el cual o es una región del espacio en donde cada punto tiene un valor concreto de una magnitud escalar o vectorial. En este caso podríamos hablar de campos de densidad, campos gravitacionales, en donde si establecemos en un punto en el espacio su valor, vamos a tener un valor específico y ciertas condiciones características dependiendo de si se refiere a un campo escalar o vectorial. En el caso de un campo escalar, es una función matemática en el que a cada punto se le asigna un valor de una magnitud escalar. Tenemos acá una figura que es una curva de nivel o un diagrama de nivel en donde podemos estar representando acá una montaña y vemos una cuadrícula que nos representa, digamos, los puntos en los cuales, del espacio en los cuales podemos definir cuál es la altura de cada uno de esos puntos. Es decir, que a partir de un campo escalar podemos definir en un punto específico cuál es la altura. Podemos representar también otras magnitudes como la densidad, la presión, la temperatura. Pero estos campos van a definir únicamente magnitudes dada una cantidad física y una respectiva unidad. A diferencia de los campos escalares, también podemos hablar de campos vectoriales, en donde acá ya no solamente va a estar representándose una magnitud física, simplemente a partir de una cantidad física y una unidad, sino que en cada uno de los puntos va a estar o vamos a tomar un vector, vamos a tener representado un vector. Es decir, que en cada uno de los puntos de este diagrama vamos a tener una representación vectorial, una magnitud física, donde ya no va a estar solamente la cantidad física, la unidad, sino que también vamos a definir una dirección y un sentido. Es decir, en cualquier punto en que nosotros nos desplacemos vamos a tener una magnitud física representada a través de un vector. Para eso podemos poner como ejemplo el campo gravitatorio, que es al que estamos sometidos nosotros por estar acá en la Tierra, pero también hay otros campos como campos magnéticos y campos eléctricos que tienen una representación similar a la que estamos viendo en esta diapositiva. Ahora, ¿cómo vamos a definir matemáticamente, a través de una ecuación, el campo eléctrico? Primero, vamos a decir que el concepto de campo fue desarrollado por Michael Faraday en relación con las fuerzas eléctricas. En todo caso que se tenga una carga puntual por ahora, vamos a trabajar únicamente con cargas puntuales, una carga fuente ubicada en un lugar del espacio, independientemente de que haya cualquier otra carga a su alrededor, esta carga fuente va a estar generando un campo eléctrico, un campo vectorial representado de la forma en que lo veíamos en la diapositiva anterior. Este campo eléctrico es el origen de la fuerza eléctrica. Para definir la intensidad del campo eléctrico, vamos a colocar una carga de prueba en cualquier punto en el cual nosotros querramos definir la intensidad del campo eléctrico. En este caso, la carga de prueba se asume que es positiva y el sentido del campo eléctrico va a ser similar a la convención que habíamos utilizado anteriormente para la fuerza eléctrica. Repito, el campo eléctrico siempre es quien origina una fuerza eléctrica.
Es decir, que independientemente de que se encuentre esta carga de prueba, siempre va a haber presente un campo eléctrico alrededor de la carga fuente. Si queremos saber cuánto vale el campo eléctrico en un punto específico, colocamos una carga de prueba. No es necesario saber la magnitud de esta carga de prueba, simplemente es para ubicar esa intensidad o calcular la intensidad de campo eléctrico en un punto específico. Es decir, la carga de prueba se puede colocar en un lugar aleatorio. En este caso que estamos observando una carga fuente positiva y una carga de prueba que vamos a asumir que también es positiva, el campo eléctrico va a ser representado a través de este vector que viene hacia la derecha. Eso quiere decir que básicamente la misma convención que hemos tomado para la fuerza eléctrica va a tomarse o va a asumirse para el campo eléctrico. Sabemos que cuando tenemos cargas del mismo signo va a existir una repulsión y por lo tanto la carga de prueba puede experimentar una fuerza debido al campo eléctrico de tal manera que se va a estar alejando de la carga fuente. A partir de esto podemos definir el campo eléctrico de manera vectorial como la fuerza eléctrica dividida sobre la carga de prueba, Q sub 0. Las unidades del campo eléctrico van a ser de fuerza sobre carga, es decir, Newton sobre Coulomb. La función de la carga de prueba es precisamente determinar la intensidad del campo eléctrico en un punto específico alrededor de la carga fuente. También podemos definir la fuerza a partir de la magnitud o del vector campo eléctrico multiplicando por, ahora sí, el valor de la carga de prueba. Es decir, la magnitud de la carga de prueba únicamente se utiliza para calcular la fuerza. Y de la misma manera que hemos definido anteriormente la fuerza eléctrica, se puede definir el vector campo, en donde ahora vamos a tener que el campo eléctrico va a ser la constante por el valor de la carga fuente dividida entre la distancia r cuadrado que separa a la carga fuente del punto sobre el cual queremos calcular la intensidad del campo eléctrico. Dado que está expresada de manera vectorial, tenemos que multiplicar por un vector unitario r que representa nuevamente la línea de acción que une a la carga fuente con el punto sobre el cual vamos a obtener el campo eléctrico. Y si tenemos una disposición de cargas puntuales en el espacio, también podemos hacer el mismo análisis realizado a partir de la ley de Coulomb, el análisis vectorial, es decir, que para definir el campo eléctrico sobre un punto específico, podríamos definirlo para la sumatoria de todos los campos de cada una de las cargas que están colocadas en el espacio. De nuevo vamos a hacer la multiplicación de la constante por la sumatoria de todos los valores de la carga de cada una de las cargas dividido entre la distancia de separación entre nuevamente las cargas puntuales y el punto sobre el cual vamos a encontrar la intensidad del campo eléctrico elevada al cuadrado por el vector unitario. Es decir, esto es el principio de superposición aplicado a campos eléctricos. Vamos a hacer la sumatoria, en este caso una sumatoria discreta, porque estamos hablando de cargas puntuales, una sumatoria discreta de todos los campos eléctricos debido a cada una de las cargas puntuales sobre un punto específico. Más adelante vamos a trabajar no solamente con sumas discretas, sino sumas continuas. El campo eléctrico va a ser la sumatoria de todos una cierta cantidad de diferenciales a través de los cuales vamos a definir cuál es la intensidad de campo en un punto específico para, por ejemplo, una varilla que se encuentra cargada, un anillo que está cargado eléctricamente o un disco. Para definir las líneas de campo eléctrico, vamos a tener que recurrir al mismo criterio que hemos aplicado, decíamos, para la fuerza eléctrica. Tenemos una carga Q
una carga que es la carga fuente, y si colocamos cerca de ella una carga de prueba, que sería esta Q sub 0, vamos a tener una fuerza eléctrica actuando sobre Q sub 0. En este caso, dado que asumimos que Q sub 0, la carga de prueba, es positiva, quiere decir que aquí se va a estar generando una fuerza de repulsión. Es decir, Q sub 0 va a estar alejándose de Q a través de la línea de acción o la línea que une a ambas cargas. En el caso del campo eléctrico, no es necesario colocar la carga, o por lo menos no es necesario conocer la magnitud. Simplemente en un punto específico vamos a definir cuál es esa intensidad de campo eléctrico debido a la carga Q sub 0 que se encuentra acá abajo. De la misma manera que la fuerza, el vector de campo eléctrico va a tener exactamente la misma dirección y el mismo sentido. En el primer caso, en los literales A y B, vamos a tener que esto se da porque ambas cargas, tanto la carga fuente como la carga de prueba, van a ser positivas. Pero en el caso de que nuestra carga fuente sea negativa, entonces vamos a representar y vamos a colocar acá la carga de prueba y va a existir una fuerza, ahora va a ser de atracción, una fuerza eléctrica de atracción, es decir, que esta fuerza va a ir dirigida desde la carga de prueba hacia la carga Q, sobre la línea de acción que une a ambas cargas. Si quitamos esta carga de prueba y simplemente queremos calcular el campo en este punto P, entonces vamos a tener exactamente el mismo vector, por lo menos la misma dirección y el mismo sentido que la fuerza eléctrica. Es decir, aquí en estos dos esquemas podemos identificar que el vector fuerza y el vector campo eléctrico básicamente tienen las mismas direcciones y sentidos. Por eso decimos que el campo eléctrico es la magnitud física que genera la fuerza eléctrica entre dos cargas. Pasando ya propiamente al tema de líneas de campo eléctrico, vamos a tener que una representación, la representación válida para las líneas de campo eléctrico van a ser las siguientes. Siempre vamos a tener que representar estas líneas de campo, dado que nos señalan o nos pueden indicar cómo es la variación de la magnitud del campo eléctrico en un punto alrededor de cada una de las cargas puntuales. De hecho, acá tenemos justamente el caso de dos cargas puntuales, una carga positiva, una carga negativa. Vamos a observar que las líneas de campo, cuando se trata de una carga positiva, van a salir de ella. Es decir, todos los vectores que vamos a representar acá para el campo eléctrico van a ir saliendo de la carga positiva. Y si nos fijamos, la distancia entre cada una de las líneas de campo cerca de la carga están más cercanas entre sí y poco a poco se van a ir alejando. Ahora, en el caso de que tengamos una carga puntual negativa, las cargas van a ir entrando hacia ella. Las líneas de campo tienen que entrar hacia ella y de la misma manera la distancia entre cada una de las líneas de campo cerca de la carga van a ser cercanas entre sí y conforme nos vayamos alejando, estas líneas de campo se van a ir alejando también entre ellas. Es decir, cuando tenemos una carga positiva, las líneas de campo van a salir de esa carga positiva y cuando tengamos una carga negativa, todas las líneas de campo van a estar entrando. Este mismo principio aplicamos cuando tenemos dos cargas, ya sea del mismo signo o de signo contrario, cercanas. Vamos a observar primero el caso de que haya dos cargas de signo contrario, una positiva, una negativa. Observamos, por ejemplo, que justamente estas líneas de campo cada vez aquí cerca de la carga están bastante cercanas entre sí, se van alejando y nos vamos alejando de la carga y las líneas de campo también se alejan entre sí, pero dado que esta es la carga positiva, todas las líneas de campo salen de esa carga positiva para entrar hacia la carga negativa.
Y este es el patrón que se puede definir cuando tenemos dos cargas puntuales de signo contrario, cómo se va a comportar, cómo se van a comportar esas líneas de campo. Este experimento se puede realizar con dos partículas cargadas y podemos colocarlas en un espacio en donde existan, por ejemplo, limaduras de hierro, y vamos a observar que justamente estos patrones se van a respetar. Luego tenemos el caso en que ambas cargas son del mismo signo. En este caso, observamos que no hay ninguna cercanía, digamos, entre las líneas de campo, entre cada una de las cargas. Aquí en el ejemplo aparecen dos cargas positivas y por lo tanto aquí vamos a tener que todas las líneas de campo se van a ir alejando. Nos fijamos que no existe en ningún momento un cruce de líneas de campo eléctrico. En la siguiente diapositiva vamos a explicar por qué. Este es el patrón entonces que se genera cuando existen dos cargas del mismo signo cercanas entre sí. Este va a ser el patrón que vamos a desarrollar cuando existan dos cargas del mismo signo que se encuentran cerca. Ahora, vamos también a considerar las magnitudes de cada una de las cargas. Esto quiere decir que, por ejemplo, podríamos tener dos cargas iguales, como es el caso que estamos visualizando acá. Si las cargas tienen la misma magnitud, y aunque tengan signo contrario, vamos a observar que las líneas que salen de la carga positiva van a ser las mismas líneas de campo eléctrico que entran a la carga negativa. De la misma manera, si tenemos estas dos cargas del mismo signo con la misma magnitud, entonces vamos a tener que la misma cantidad de líneas que salen de una carga van a salir de la otra. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si una de estas cargas se duplica? Es decir, tenemos una carga negativa Q, por ejemplo, y una carga positiva 2Q. Vamos a ver que el número de líneas de campo eléctrico se va a duplicar en aquella carga que tenga el múltiplo, el 2. Entonces, va a haber una relación de 2 a 1 entre cada una de las cargas. De la misma manera, si, por ejemplo, triplicamos una carga positiva, en este otro ejemplo, vamos a tener que en esa carga van a estar saliendo el triple de líneas de campo eléctrico con respecto a la otra carga. Para concluir, vamos a tener dos reglas generales válidas para las líneas de campo eléctrico. Primero, lo que mencionábamos, el signo es fundamental para definir las líneas cuál es el sentido de las líneas de campo. Las líneas de campo se van a originar siempre en cargas positivas y van a desembocar en cargas negativas. Y como segunda regla, las líneas de campo nunca se cortan. Esto es debido a que no puede existir, físicamente es imposible que pueda existir dos fuerzas en un mismo punto actuando en dos direcciones diferentes. Si estas se cortaran, justamente indicarían que la fuerza estaría apuntando en dos direcciones en un mismo punto, lo cual es físicamente imposible. Esto es todo por esta clase. Muchas gracias por su atención.